Entonces, vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy. Ante todo, buenos días, doctor Alonso Chávez Bornaz, a los tutores de las diferentes secciones de la Escuela Profesional de Filosofía, a los alumnos de los diferentes años de estudios. Y el día de hoy quiero agradecer a la Oficina de Apoyo Psicopedagógico en la persona del doctor Julio César Abarca Cordero, quien gentilmente ha permitido que el doctor Alonso Chávez Bornaz nos acompañe el día de hoy, dándonos valiosas orientaciones acerca del manejo de las técnicas de estudio, que serán obviamente de mucho provecho y utilidad para nuestros estudiantes. Bueno, sin mayor preámbulo, nuevamente le doy las gracias al doctor Julio y lo dejo en el uso de la palabra para que nos ilustre con este tema sobre el manejo de las técnicas de estudio. Adelante, doctor Julio. Muy buenos días, doctora. El día de hoy, sí, buenos días a todos los estudiantes. Tal como indica en este caso la directora de la escuela, vamos a hablar de algo muy importante, ¿no? Que son en este caso las técnicas de estudio, ¿ya? Vamos a compartir pantalla para que ustedes se puedan guiar rápidamente. A ver, vamos a ver. Ok, muchas gracias, jovencitos. Buenos días a todos, Anixa, que es en este caso nuestra Anixa, Erika, Flor, Lourdes, María, Néstor, Nicole, Oscar, Patricia, Chantal, Stephanie, Wilmer, ¿ya? Listo, jovencitos, vamos a ver este tema muy importante, ¿no? Que son las técnicas de estudio, ¿no? Miren, para comenzar, ¿no? Vamos a expandir la pantalla para que ustedes se puedan guiar. Muy bien, bien. Las técnicas de estudio, jovencitos. Mi nombre es Alonso Chávez Bornaz. Actualmente soy encargado de la oficina de apoyo psicopedagógico, ¿no? El jefe actual de la oficina es el doctor Julio César Abarca Cordero, ¿sí? Nosotros brindamos apoyo a todos los estudiantes en los problemas que son de aprendizaje, ¿no? Si tienes de repente algún problema en lo que sería, por ejemplo, atención, concentración, de repente algún problema, un malestar emocional que estés distrayéndote de tus actividades académicas, ¿no? Puedes contar nuestro apoyo en nuestra oficina, que se queda en lo que queda en la Venezuela, ¿no? En áreas sociales, en la puerta principal por la de Venezuela. Al momento de ingresar, al lado izquierdo se encuentra nuestra oficina, ya en un edificio pequeño. No es en la facultad, ninguna escuela de educación que sea la más cercana, ¿no? Sino es a la entrada mismo de vigilancia al lado, en un pabellón de uso múltiple de 2 pisos. En una de ellas, en el primer piso, se encuentra lo que es la oficina de apoyo psicopedagógico, ¿sí? Nos encuentras a partir de las 9 de la mañana hasta 3 de la tarde. Cualquier consulta, te esperamos, de lunes a viernes, ¿sí? Muy bien, jovencitos, entonces miren, el día de hoy vamos a ver las técnicas de estudio, pero antes quiero hacer hincapié en que las técnicas de estudio forman parte de una estrategia de aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, las estrategias de aprendizaje son importantes para que tú puedas entender cómo funcionan tus técnicas de estudio, ¿ya? En este caso, mira, las estrategias de aprendizaje, ¿qué son, no? ¿Qué es una estrategia de aprendizaje? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? El día de hoy va a jugar Perú, si no me equivoco, ¿no? Juega contra Venezuela. Sí, ha intentado todas las técnicas de fútbol, ¿no? Para poder ganar a los demás contrincantes. Pero se han dado cuenta que necesitan, o lo que le adolece a la selección de fútbol es una estrategia, ¿no? Entonces, las técnicas de estudio son importantes. Tan igual, en el aspecto académico, las técnicas de estudio son importantes. La técnica en los deportes son importantes, ¿no? Pero más importantes aún son las estrategias, ¿no? Listo, entonces vamos a hacer un recorrido cortito de estrategias y vamos a entrar a lo que es la técnica, ¿ya? En este caso, la estrategia, ¿no? Dentro de las técnicas de estudio es muy importante, ¿ya? Pero forma parte de un comportamiento de aprendizaje, ¿sí? Comportamiento de aprendizaje, ¿ya? Listo, el objetivo es en este caso que ustedes realicen cualquier tipo de acción, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo de aprendizaje. En el caso de ustedes, cualquier materia que estén llevando en cualquier semestre, ¿no? Cualquier curso. El objetivo principal, en este caso, es acabar su carrera profesional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? El sujeto, el estudiante, ¿no? El estudiante en este caso va
a utilizar de todas sus capacidades, de todas sus habilidades cognitivas, ¿sí? Cuando digo habilidades cognitivas, ustedes me entienden, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? Habilidades del pensamiento, ¿no? Como por ejemplo la atención, la concentración, la memoria, etc. Estas habilidades las va a utilizar el sujeto, ¿no? Estos son los procesos cognitivos, ¿no? Que va a echar de mano de ellos para alcanzar un determinado objetivo. Por ejemplo, aprobar un curso. ¿Sí? ¿Listos? Entonces, estas actividades, jovencitos, que realiza el ser humano, recuérdenlo muy bien, ¿no? Son operaciones mentales. ¿Sí? Son operaciones mentales. Esas operaciones mentales que tú vas a utilizar van a facilitar la adquisición de cualquier tipo de conocimiento. ¿Sí? ¿Listos? De cualquier tipo de conocimiento. En este caso, tú vas a echar de mano estrategias que son directas o indirectas, ¿no? Manipulables, intencionales, o simplemente no tienen ningún propósito, son indirectas, pero al final de cuentas son parte de nuestro aprendizaje. Entonces tú, en este caso, como estudiante, vas a utilizar un montón, en este caso, de técnicas, ¿no? Donde tú vas a elegir cuál es la mejor, vas a organizarte cuál es la mejor. Esto te va a ayudar a que en este caso tú puedas repasar el material, puedas relacionar el material anterior con el nuevo, ¿no? Que va a aumentar el mejor, en este caso, ¿no? El significado a nivel mnémico, a nivel memorístico, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? En la actividad mental. ¿Ya? Sí, jovencitos, entonces, este uso de estrategias es muy importante en nuestro aprendizaje autorregulado, ¿no? Porque al final de cuentas esto forma parte de un proceso de la información, que es lo que nosotros vamos a utilizar como estudiantes, ¿ya? Miren, rápidamente, jovencitos, ¿no? En este caso se ha considerado 5 tipos de aprendizaje, ¿ya? 5 tipos de estrategias de aprendizaje. La primera en este caso es la estrategia de ensayo, ¿no? Primera estrategia. Son 5, ¿sí? Estrategia de ensayo, de elaboración, organización, comprensión y de apoyo, ¿sí? De la estrategia, vamos a las técnicas, ¿ya? Para que ustedes puedan entender. La estrategia de ensayo es la repetición de contenidos escritos o hablados. Es decir, tú siempre vas a estar en constante repetición de aquel estímulo que te han presentado, ¿sí? Hasta alcanzar ese objetivo final. La idea central es en este caso que tú alcances una habilidad para transferir la información, ¿no? De ese estímulo a tu sistema memorístico. Por ejemplo, sencillo, ¿no? Si hablamos en las matemáticas, ¿no? Las tablas de multiplicar, de dividir, de restar, ¿no? Si hablamos en lo que es lenguaje, ¿no? La adquisición del lenguaje cuando eres niño, la adquisición de la capacidad de poder leer algo, ¿no? ¿Ves? Eso se llama técnica de ensayo, de repetición constante, hasta que se alcance el objetivo. Después tenemos la estrategia de elaboración, ¿sí? Este es muy fácil, ¿no? Tú vas a integrar diferentes tipos de materiales, ¿no? ¿Sí? Diferentes tipos de materiales, que en este caso, ¿no? Estos materiales, estos diferentes tipos de materiales que tú intentas integrar, es información nueva, tiene que integrarse con la información ya pasada, la que tú ya tienes, ¿no? Sí, la que tú ya manejas, para así facilitar un significado de aprendizaje. Esta, por ejemplo, es una construcción simbólica, siempre a partir de la información nueva que quieres aprender hacia la nueva que se va, en este caso, a asociar con la anterior. ¿Ya? ¿Listos? Eso para que entiendas, por ejemplo. Por ejemplo, una palabra nueva, tú quieres darle significado, ¿no? En un tema central, pero para que puedas cobrar un significado, tú puedas aprender correctamente, tiene que, en este caso, rebuscar de información anterior, ya pasada. Se asocia y se produce significado. Por eso dicen que en este caso los estudiantes sociales, en las carreras como filosofía, psicología, literatura, tienen que estar en constante eh, eh, autoconocimiento, ¿no? Autoaprendizaje. No solamente basta con lo que nos enseñan nuestros profesores, ¿no? Sino también
tenemos que hacer algo más nosotros, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la de elaboración. La otra de organización consiste simplemente, en este caso, ¿no? El de organización consiste en este caso en de utilizar cualquier tipo de material, ¿no? Ese tipo de materiales tú vas a ir agrupándolos, organizándolos, ¿no? Desde la forma más sencilla hasta la más compleja para que puedas comprender, ¿no? ¿Listo? Entonces es como una construcción, ladrillo por ladrillo, de lo más simple a lo más complejo, hasta que tú puedas comprender el significado final, ¿no? De aquella materia que quieres, en este caso, dominar. Aquí, por ejemplo, tú vas a utilizar, cuando digo materiales, vas a utilizar, por ejemplo, ¿no? En este caso, algunas gráficas, algunos esquemas, mapas conceptuales, redes conceptuales, etcétera. ¿Sí? ¿Listos? De ahí tenemos lo que es la estrategia de comprensión. La de comprensión, en este caso, ¿no? Es simplemente el hecho en el cual tú vas a analizar el éxito alcanzado, en este caso vas a supervisar, ¿no? Todo tipo de material, ¿no? Que te ayude a alcanzar ese objetivo principal. A través de esto tú vas a poder planificar, ¿no? O sea, establecer una meta, un cronograma de actividades, calcular el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si metes acá, digamos, en el primer semestre se acabó en agosto. Tú has planificado que hasta agosto debes ya haber alcanzado determinado puntaje para poder aprobar el semestre. Es un ejemplo, ¿sí? Regular. Tú vas a hacer ¿cómo vas a regular? Ajustando el tiempo, esforzándote, siguiendo un plan. Si aún te falta puntos para alcanzar esa meta, que es aprobar el curso. Y después entra lo que es la evaluación, ¿no? Vas a evaluar, en este caso, determinados materiales, ¿no? Que te han ayudado a alcanzar esa meta. Y desechar otros que, en este caso, te han entorpecido a alcanzar esa meta. ¿Sí? Y por último, tengo lo que es las estrategias de apoyo. En este caso, la estrategia de apoyo está en función a la perfección de las condiciones que producen conocimiento. Aquí es muy importante la motivación, la motivación para que tú puedas enfocarte, ¿no? Y puedas tener una buena atención y una buena concentración. Así vas a poder manejar el tiempo y lo más importante que necesita para poder trabajar en el aspecto académico. ¿Sí? Vean, entonces estas son las estrategias de, en este caso, de aprendizaje. Ahora vamos a entrar, ¿no? A otro paso más importante, que son los hábitos de estudio. Y de ahí entramos a las técnicas, ¿sí? Estamos construyendo conocimiento para que puedas entender, ¿no? Recuerda que en la primera parte, ¿no? En las estrategias de aprendizaje están todas, ¿no? En función a una actividad mental. El sujeto siempre está en actividad mental para alcanzar ese objetivo, a través de esas 5 estrategias, ¿sí? ¿Listo? Y dentro de esto tenemos que considerar los hábitos de estudio, ¿ya? ¿Qué son los hábitos de estudio? Aquí, por ejemplo, hemos encontrado bastantes dolencias en los estudiantes, ¿no? A nivel universitario. No digo todos, algunos, ¿no? En los hábitos de estudio. Constantemente, por ejemplo, ¿no? Tienen que ir a clases, hacer sus prácticas, talleres. Entonces tienes que lidiar con el tiempo. Y a eso llamamos en este caso que para que tú puedas lidiar con el tiempo, tienes que tener hábitos de estudio, jovencitos. ¿Qué son los hábitos de estudio? Son comportamientos. Comportamientos que en este caso, ¿no? A veces suele suceder que tú realices de forma automática, ¿no? No necesitas de mucho esfuerzo, ¿no? A nivel consciente. Y eso llamamos hábitos. Entonces, nosotros debemos sustituir esos hábitos o hábito que no rinden resultados, en este caso deseados, porque estás bajando en tus notas, de repente has jalado, etc. Por otros que generen, o sea, más efectivos y den resultados. ¿Sí? Entonces, el objetivo principal de los hábitos de estudio, de los comportamientos, no solo es modificar sino también aumentar tu entendimiento, ¿no? A través de los materiales que vas a utilizar. Eso te va a conllevar a que mejores tus calificaciones, tengas un mejor proceso a nivel de lectoescritor, sea más agradable para ti para progresar tus actividades, ¿no?
y además tengas más tiempo para hacer otras actividades de tiempo libre, probablemente, o otras que tú desees, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a ver que tenemos, ¿no? 3 condiciones básicas para lo que es el estudio, ¿no? Las condiciones personales, las ambientales y las temporales. Estos 3 son muy importantes, jóvenes. Sin estos 3, o descuidamos estas 3 condiciones básicas, va a haber problemas. Por ejemplo, las personales, intervienen muchos factores, ¿no? Que en este caso van a destacar a nivel físico, mental y afectivo. ¿Sí? ¿Listos? De aquí tenemos lo que son ambientales. En las condiciones personales, jovencitos, cualquier malestar subjetivo, cualquier malestar psicológico va a conllevar a que bajes tu rendimiento. Por ejemplo, está de moda decir, estoy depresivo o estoy borderline, ¿no? Entonces, realmente ustedes no saben el significado de ese comportamiento, pero sin embargo lo utilizan tan ligeramente, ¿no? ¿Qué pasa? Uno de estos 3 problemas psicopatológicos del comportamiento humano o trastornos mentales, tanto la depresión como el borderline, o comportamiento borderline, limítrofe de la personalidad, va a conllevar que la persona tenga serios problemas en su aprendizaje. Va a sufrir de lo que es la atención y concentración. Lo va a conllevar en este caso a que no pueda acabar su carrera profesional. Por eso no es tan fácil, ¿no? Decir yo tengo tal cosa. Pero sí, hay que analizar que si nosotros presentamos cualquier tipo de estos problemas, ¿no? Y no logran curarse, probablemente van a tener muchos problemas a nivel académico, ¿no? ¿Sí? Se va a truncar tus estudios probablemente. ¿Ya? Muy bien, dejamos el personal y pasamos a los ambientales. Este punto tiene que ver mucho con las condiciones más adecuadas del entorno, en cuanto a lo que es espacio, sonorización, iluminación, ventilación y un buen mobiliario. O sea, tienes que tener en este caso un lugar donde tú puedas estudiar bien y no te puedas desconcentrar, pero también tener todas las necesidades básicas regulares para poder estudiar. Y por último tenemos las condiciones temporales, ¿no? El tiempo existe independientemente, jóvenes, hay que tenerlo muy en cuenta esto. El tiempo se pasa rápido, ¿no? Discurre irreversiblemente. Por eso es importante que los estudiantes planifiquemos, organicemos todas nuestras actividades más importantes y así puedas alcanzar esa meta o ese objetivo final en el tuyo, concluir tu carrera profesional. ¿Ya? ¿Listos? Muy bien. Y ahora vamos a pasar a unas recomendaciones y de ahí entramos ya a lo que son las técnicas en los hábitos de estudio. A unas pautas, jovencitos, para tener unos buenos hábitos de estudio. O sea, las técnicas de estudio no van a funcionar si tú no tienes unas buenas pautas en tus hábitos de estudio. ¿Sí? Ojo, jovencitos, ¿ah? Es muy importante. No va a funcionar si tú no tienes un buen comportamiento, buenos hábitos de estudio. ¿Sí? Primero, crea una rutina diaria. La rutina diaria es necesaria, o sea, la repetición, por lo que se recomienda establecer algunos tiempos u horarios para, en este caso, realizar todo tipo de actividad académica, tareas, estudios, etc. ¿Ya? Establece un lugar fijo, destina un lugar dentro de tu casa donde te puedes sentir cómodo, silencioso, con una buena iluminación y ventilación. ¿Mm? Después tenemos planifica y organiza los materiales y las tareas, ¿no? Entonces, antes de que tú comiences tus actividades, tienes que realizar tus deberes, comenzando a realizar las tareas que requieran más tiempo, para luego continuar con las más sencillas, ¿no? Y de la misma forma se estudia así, ¿no? Se estudia priorizando las más sencillas, las que, mejor dicho, tomen más tiempo, y al final, las que no requieran tanto tiempo. ¿Sí? ¿Listos? Muy bien. Después tenemos que considera pequeñas pautas en tu rutina establecida. El descanso es indispensable de tu rutina de estudio, ¿no? Procura tener pausas activas. Ahora vamos a ver qué tipo de pausa. Es una técnica conocida como el Pomodoro, ¿no? Pomodoro, ahí te voy a explicar cómo es. Ya, haz estiramientos, respira, haz actividad física, etc. Y por último tenemos lo que es motiva
todo logro que alcances. O sea, es importante que tú como estudiante monitorees tu estudio, te motives y refuerces positivamente todos tus logros, ¿no? Sí, el cumplimiento es importante, la disciplina es importante en este proceso activo, o este proceso, ¿no? Como estudiante universitario. ¿Ya? Ahora sí, entramos a las técnicas de estudio, o simplemente técnicas de análisis de estudio. ¿Ya? A ver. Hasta aquí, ¿tiene alguien alguna pregunta por ahí, jovencitos? Wilmer, Stephanie, Chantal, Rose, Pedro, Patricia, Oscar, Nicole, María Fer, Guillermo, Frank, Flor, Erika, Eric, Danisa, Álvaro, Alfonso. ¿Tiene alguna duda, jovencitos? ¿Alguna pregunta? Dime, Alfonso. Buenos días con todos. Yo tenía una pregunta. Sabemos que generalmente, y ahora en el contexto de la huelga, muchos Sí, estudiantes, digamos, en este tiempo libre, mm, no necesariamente estudiar es su primera prioridad, ¿no? Justamente por las claro, condiciones personales, algunos pueden sufrir de depresión, ansiedad, y yo quería saber claro. si, claro, si primero tenemos que conseguir hábitos de estudio para luego aplicar las estrategias de aprendizaje. Ah, Sería como que el primer paso, revisarnos o ser conscientes de, digamos, de algún problema que estemos teniendo, no ujú. considerar la procrastinación como un problema menor, sino que puede haber ahí un problema psicológico detrás, ¿no? Entonces, aceptar algún malestar psicológico, creo que eso podría ser el primer Ujú. paso. ¿Usted qué opina? ¿Qué me podría decir de eso? Eh, Buena pregunta, muy buena pregunta. Es una pregunta, bueno, no solamente es una pregunta, también es una reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Miren, y hay una idea principal que ha sacado y la procrastinación. A veces la procrastinación no es porque el estudiante quiere estar todo el día a tiempo libre, sino que detrás de la procrastinación hay un comportamiento llamado ansioso, en este caso la ansiedad. La ansiedad en este caso no es un comportamiento siempre porque no alcanzamos objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Objetivos en todo el aspecto, jovencitos, ¿no? En todos los aspectos, en todos los aspectos, en todas las líneas que abarcan nuestra actividad social, familiar, personal afectivo, ¿no? Trabajo, etcétera, ¿no? En este caso, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Para poder tener, en este caso, nuestras estrategias de estudio, ¿no? Es importante nuestros hábitos de estudio, hacer hábitos, ¿no, jovencitos? Eh, entonces, los hábitos de estudio son comportamientos que están encima de las estrategias, ¿sí? Como yo, por ejemplo, puedo hacer una estrategia si tengo un mal comportamiento, un mal hábito de estudio, ¿no? Cuando digo mal hábito de estudio, pues probablemente no me organizo. Lo más importante en el estudiante universitario es organizarse sus tiempos, ¿no? Ya tengo un semestre, ¿no? Tengo un semestre de actividad teórica y práctica. Tengo que ver en la actividad teórica, ¿no? El tiempo necesario para poder consolidar, ¿no? Ese aprendizaje. Recuerda que es evaluativo, ¿no? Entre exámenes de monitoreo y exámenes finales, ¿no? Es el teórico. También viene el práctico. Entonces, el estudiante tiene que estar, universitario, estar, en este caso, trabajando en estos dos aspectos, ¿no? En el teórico y el práctico, ¿no? Entonces, es importante en este caso que los estudiantes, ¿no? El universitario priorice su comportamiento, tome conciencia de su comportamiento. Y lo más importante para tomar conciencia de su comportamiento no es que diga, ¿no? Repita, yo tomo conciencia de mi comportamiento, que tengo que hacer. No, 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 no. ¿Sí? ¿Listos? Haga un horario de estudio, ¿sí? Programe sus tiempos. De tal hora a tal hora estudio, en teoría. De tal hora a tal hora le dedico a mi tiempo práctico. De tal hora a tal hora de repente estoy trabajando, tengo que trabajar. De tal a tal hora de repente tengo, no sé, en este caso, ¿no? Trabajar en el aspecto familiar en mi hogar, con mis papás, mis hermanos, darle un tiempo, ¿no? Y por otro lado, también está el aspecto personal, afectivo. De repente estoy comprometido con una pareja, ¿no? Tengo también, en este caso, lidiar con todo esto. Entonces, miren, y bueno, ¿no? Todo esto va a conllevar que la actividad más importante del estudiante es trabajar en su comportamiento, ¿no?
Yo les recomendaría en este caso, haga un horario de estudio, organícese, trabaje sus tiempos, ¿no? ¿Sí? Eso es muy importante, porque si no organiza sus tiempos, entonces lamentablemente no va a alcanzar esa meta, ese objetivo. Y ahí vienen los problemas de ansiedad. La procrastinación, por ejemplo, es un problema ansioso. No, yo no me organicé bien mi trabajo, mi tiempo en la semana, por lo tanto me viene la ansiedad. Entonces yo trato de tapar, ¿no? ese hueco procrastinando, ¿no? Estando en el celular, stalkeando a mis compañeros, estar en los grupos de WhatsApp, hablando de otros temas que no son los de que tienen que ver con el aspecto académico, ¿no? Aprobar una determinada materia para así acabar el semestre y después al finalizar, de acá a 5 años, culminar con mi carrera. ¿Sí? Entonces, ¿está respondida la pregunta? Sí, muchas gracias. Ok. He visto que hay otra pregunta. Danixa. Sí, gracias. Muy buenos días, doctor. Ok. Bueno, mi pregunta es lo siguiente. ¿Cómo mantenerse con un hábito? Porque yo he estado aplicando durante este tiempo, digamos, organizarme, incluso establecer horarios, pero pasado una semana ya no me funciona, o sea, dejo de hacer. Entonces, cuando pasa alguna circunstancia o algo, dejo de hacer. Entonces, lo que yo quiero saber es cómo puedo mantenerme con el hábito sin dejar de procrastinar, porque justamente cuando dejo de hacer, me lleva a la procrastinación. Entonces, eso sería mi pregunta. Claro, jovencitos. Miren, detrás de todo comportamiento en el cual se produce esa distracción, ¿no? Esa forma en la cual no puedo continuar con mi actividad de atención y concentración, siempre hay un comportamiento ansioso, ¿sí? En este caso, detrás del comportamiento ansioso hay que revisar cuáles son los aspectos en los cuales te está produciendo que tengas ese comportamiento ansioso, lo cual te conlleva después a la procrastinación. Probablemente puede ser que no has planificado bien tu tiempo, ¿no? Y quizás no has alcanzado ese objetivo que tú has deseado. Y yo entiendo, ¿no? A veces la decepción o la frustración es parte del día a día del estudiante universitario. A veces yo me programé, hice mis tiempos y ya estaba en mi mente que iba a sacar un 18, pero cuando recibo los resultados es un 15. Ahí hay frustración, ¿no? Entonces, eso con lo que tiene que lidiar el estudiante universitario es lo que conlleva más adelante se convierte en un comportamiento ansioso. Más adelante, ¿no? Quiero tapar esos huecos, esas faltas, y me va a conllevar a que yo procrastine, ¿no? O, bueno, haga otras actividades en las cuales me conlleve simplemente a que no me mantenga en mi actividad de atención y concentración como estudiante, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes, miren, en este caso, ¿no? La reflexión, en este caso, la autorreflexión a veces no basta, ¿no? El profesor del psicoanálisis Sigmund Freud, que usted de repente lo han escuchado, lo han llevado, ¿no? Hacer consciente el inconsciente. Es un poco complejo, ¿no? No se puede el ser humano solito tomar conciencia de sus actos, en los cuales tienen faltas y los cuales después conllevan que tengas comportamientos que después te cobren factura, ¿no? Como por ejemplo en el caso de ustedes, ¿no? No alcanzar esa meta que quieren, ¿no? Alcanzar una determinada calificación, acabar su carrera, etc. Entonces la autorreflexión no solo basta, ¿no? Entonces, es muy complejo, ¿no? Necesitan siempre de guía y orientación, consejería, ¿ya? Entonces, bueno, aquí ya más bien, no, ya te estoy diciendo más bien en este caso, ¿cuál es el problema? Es un comportamiento ansioso. ¿Qué debo hacer? ¿No? Primera recomendación, autorreflexión. ¿Dónde estás fallando? ¿Sí? Autorreflexión, autoobservación. ¿Dónde fallo? De lunes a viernes. ¿Dónde fallo? De repente a final del semestre. Pero recordemos algo, yo les recomiendo, ¿no? No basta. No basta solamente con eso. También en este caso es importante la consejería y la orientación. Por eso que en este caso se está implantando la tutoría, ¿no? Bueno, los profesores, en este caso, a mayor experiencia que ustedes siempre tienen profesores amigos con los cuales pueden conversar, hablar, ¿no? Ahí en sus escuelas,
deberían hacerlo, aprovecharlo. Recuerden que el profesor es el principal mentor del estudiante, ¿no? Es el que va a inspirar al estudiante a tener buenas calificaciones, ¿no? Por ahí se puede empezar. Después tienes el otro ya, el aspecto terapéutico, ¿no? Psicológico, ¿no? En mis años, por ejemplo, hace poco, 10 años atrás, no se contaba con esto. Hoy en día en la universidad tenemos. Te puedes acercar, ¿no? Por ejemplo, a esta oficina. Aquí nosotros te podemos ayudar a que encontremos esas faltas, ¿no? Pues el aspecto psicopedagógico, ¿no? Sí, pero recuerda, ¿no? Mi recomendación es la autorreflexión y la autoobservación. ¿Dónde estoy fallando? ¿Sí? Porque es un problema de ansiedad. Lo que conlleva a que no me concentre. Pero segunda recomendación, solo no lo puedo hacer. Necesito que alguien me ayude a mirar dónde están las faltas. Entonces, ahí va a venir las mejoras. ¿Sí? ¿Listos? ¿Respondí a la pregunta? Sí, gracias. Listos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jovencitos? A ver, sí. Frank. Sí, ¿qué tal? Buenos días, doctor Alonso. Buenos días. Sí. Ha estado muy interesante su exposición. Aunque me ha surgido una pregunta Sí. a la cual me gustaría que usted la analice y la pueda dilucidar de manera muy efectiva como la está presentando, ¿no? Sí. De estrategias de aprendizaje o hábitos, ¿no es Sí. así? Ya. Sí. Ah, La relación entre estrategia de aprendizaje y hábitos, ¿cómo lo clasificaríamos? En realidad yo siento, y es una forma de percepción, sí. que los alumnos no están relacionando bien lo que es estrategia, metodología y tácticas. Por Ujú. ejemplo, fomentar una estrategia, lo que a mí me gustaría saber es una estrategia, una metodología, una táctica relacionada en quién. ¿Sería viable para poder realizar la orientación al alumno? Porque el alumno en realidad cuando les dicen hábitos de estudio, no sabe si eso es una metodología, una táctica o una estrategia. De repente pocos alumnos sí lo sabrán, o muchos de repente lo saben y si lo saben ya no tenemos el problema de, de la, de la clasificación o la organización conceptual o de la organización procedimental, sino ya estaríamos en otro problema, en otro ámbito, en un ámbito mucho más emocional que otra cosa. Pero a veces yo siento Ujú. que el alumno no está orientado, ¿no? Me gustaría, por lo tanto, que pueda usted decir, ¿no? Cuál es, para la orientación del alumno, ¿no? Cuál es el problema, o perdón, cuál es la clasificación, quién está dentro de quién, ¿no? O cómo son los pasos de clasificación entre metodología, estrategia y táctica de estudio o de aprendizaje, mejor dicho, perdón, de aprendizaje, y finalmente, en un ejemplo, cada uno de ellos, ¿no? La clasificación de cada uno de ellos, desde el mayor hasta el menor, ¿no? Para más o menos que el alumno tenga ese engranaje, ¿no? Por ejemplo, eso yo lo aprendí cuando estaba estudiando y me hizo no de mucha, de muchísima ayuda en realidad, porque ya sabía cómo organizar a partir de ello la clasificación. Y le cedo a usted para que usted pueda explicar ello, ¿no? Muchas Ya. gracias. Listo. Ok, muchas gracias. Fran, ¿no? Creo que es profesor. No, si no me equivoco. Profesor Fran, ¿no? Sí. Bueno. No, Ah, pero listo. Fran nomás. Ahorita no Ah, ya. estamos con profesor. Ah, Normal. sí, claro, si no es que ya acá no puedo visualizar muy bien acá en el chat, ¿no? Bien. Sí, claro. Sí, sí, No se profesor preocupe. Frank. Jovencitos, en este caso, como dice el profesor, ¿no? Dilucidar en este caso y entender específicamente cuáles los alcances de todo este tipo de actividades en el ser humano, ¿no? Todas las actividades del ser humano, que en este caso que son en función a alcanzar objetivos académicos, están en lo que es comportamiento, ¿sí?
Comportamiento es igual a hábitos de estudio. En los hábitos de estudio vamos a empezar a, en este caso, utilizar estrategias, y dentro de las estrategias están las técnicas. No hay que confundirnos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el comportamiento, ¿no?, forma parte de una metodología, ¿no? En la metodología yo voy a modificar mi comportamiento negativo. ¿Cuál es mi comportamiento negativo, no? Quiero mejorar la procrastinación en un estudiante, en este caso el primer año, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a modificar este tipo de comportamiento? La metodología, ¿no? Primer paso, voy a utilizar de repente una estrategia de aprendizaje. La primera estrategia de aprendizaje que voy a utilizar es la de ensayo, a través de la repetición. En la repetición voy a utilizar una técnica de estudio. Y aquí, bueno, ya estaba mostrando las técnicas de estudio, que son bastantes, ¿no? Subrayados, ¿no? Aquí lo pueden ver. Resúmenes, síntesis, notas a margen, ¿no? ¿Sí? Entonces, como dice el profesor Fran, no nos confundamos, ¿no? Esto es la metodología, ¿no? La metodología y entramos con las técnicas, ¿no? O estrategias de aprendizaje. Entonces, el punto principal, jovencitos, nosotros es que tenemos que ver dentro de nuestra metodología, tenemos que modificar. ¿Qué vamos a modificar? Yo no voy a modificar una técnica, una estrategia. Tengo que modificar mi comportamiento. ¿Sí? Entonces, en este caso, como asociándolo con lo que dijo su compañía anterior, yo estoy haciendo todas las técnicas de estudio, estoy organizando mis tiempos, pero no logro entender por qué no alcanzo ese objetivo principal de sacar un 20 en el curso, ¿no? O tener una buena calificación, ¿no? Es que probablemente no estás atacando el problema, que es el comportamiento, ¿sí? Bueno, ustedes saben muy bien, imagino que no han repasado sus cursos básicos, ¿no? Pero en psicología nosotros modificamos el comportamiento. Para modificar el comportamiento, obviamente que en el comportamiento el ser humano tiene en este caso toda una forma, ¿no? En este caso de utilizar, ¿no?, procesos cognitivos, mentales, ¿no? Como el pensamiento, la atención, la concentración. Probablemente, digamos, ¿no?, si en tu comportamiento está mal, digamos, tu proceso de pensamiento, tu proceso de elaboración, ¿no?, donde va a conllevar que tu atención y tu concentración, ¿no?, estén, en este caso, digamos, en niveles no deseados, entonces ninguna técnica o ninguna estrategia te va a ayudar a que alcances ese objetivo, ¿no? Entonces, jovencitos, tenemos que atacar el comportamiento, ¿sí?, en este caso. Y hay dos formas, ¿no? Hay dos formas, intrínseca y extrínseca. Y ahí viene lo más importante, que en psicología trabaja bastante, ¿no? Es el proceso de motivación. El proceso de motivación no es extrínseco e intrínseco. Intrínseco, el ser humano solito tiene que encontrar esa voluntad, ¿no? Ese objetivo, ¿no? Esas ganas de querer modificar ese comportamiento, ¿no? Y el otro es el extrínseco, ¿no? De repente, a través de pequeñas recompensas, yo alcanzo esa meta. Sí lo puedes hacer, de repente, cada vez que, digamos tú, un evaluativo, ¿no?, continuo, una vez a la semana, cada vez que tú sacas una buena nota, te premias. ¿Cómo? ¿No? Te compras de repente algo que a ti te guste, ¿no?, un pastel, una gaseosita, te estás autopremiándote. Es el proceso de motivación externo. Entonces, ¿qué hacemos? Así estamos construyendo un comportamiento deseado. Poco a poco, con lo que las recompensas, construimos un comportamiento deseado en el externo, ¿no? El intrínseco es el deseo. El deseo es una cosa ya, es un proceso mental del ser humano que trabaja en la voluntad, que tiene que mentalizarse en alcanzar esa meta, a toda costa, como dice, ¿no? Yo me he propuesto acabar mi carrera en 5 años. Entonces, para tal caso, todo mi comportamiento voy a modificar. Ya no salgo los fines de semana, solo salgo los domingos y salgo, bueno, o salgo cada vez 2 de semana, pero voy a estar como dice, concentrado en mi actividad académica. Imagínate, si encima trabajas, ¿no? Entonces, si encima trabajas, estás estudiando, la procrastinación, que es un comportamiento de los más comunes que hacemos hoy y nos conlleva a varios problemas, no es buena, porque tu carrera no la vas a acabar en 5 años, vas a acabar en mucho más tiempo. Entonces, jóvenes, ¿no? Dentro de lo que dijo su profesor, ¿no?,
Entonces, entre todo lo que es la metodología, estrategias de aprendizaje, en la metodología principalmente nosotros trabajamos con lo que es el comportamiento. Una vez que trabajemos directamente sobre el comportamiento, modificar nuestro comportamiento, que son de dos tipos, intrínseca y extrínsecamente, obviamente, ¿no? Una vez que yo ya tenga dominado o haya alcanzado la modificación de ese comportamiento, entonces yo ahí empiezo a trabajar con mis estrategias de aprendizaje, ahí empiezo a trabajar con lo que son mis técnicas de aprendizaje, ¿no? Entonces es la metodología de aprendizaje. Entonces, como dijo su profesor, ¿no? Y en ejemplo anterior de su compañera, no nos confundamos, ¿no? No porque yo, por ejemplo, haga mis técnicas de aprendizaje bueno, digamos, imagínense, ¿no? Hago mis técnicas de subrayado, subrayado, resúmenes, ¿no? Pero sabes muy bien que hay un curso que, ¿no? Por más que hagas las técnicas de aprendizaje, son bien pesado el curso, que te dejan como 50 páginas para leer en una semana, no lo vas a poder hacer, pues. Necesitas más tiempo. Y uno de los principales criterios de aprendizaje es el tiempo. Todo lo que conlleva a mayor tiempo es aprendizaje. Todo lo que tiene menor tiempo no es aprendizaje. ¿Sí? Esos jovencitos, ¿no? En este que tenemos muy en cuenta, en los criterios fundamentales del aprendizaje. A mayor tiempo, aprendizaje. A menor tiempo, no es aprendizaje. ¿Sí? ¿Listos? Entonces, yo creo que con esta explicación, ustedes ya lo tengan muy en cuenta y no nos confundamos, ¿no? Tal y cual la pregunta que hizo el profesor Frank, ¿no? Entonces, ya con esto creo que ustedes pueden entenderlo mucho mejor. ¿Sí? ¿Listos? ¿Respondí a la pregunta ahora o tienen alguna otra intervención? A ver. Chantal. Dime, Chantal. Ah, lo dejaste en el comentario. Ah, ya. Sí, Chantal, nuestro departamento psicopedagógico sí funciona en la huelga porque, bueno, la huelga en este caso no está afectando porque es una actividad administrativa a nosotros, ¿no? Trabajamos en el aspecto administrativo, entonces nosotros estamos trabajando con total normalidad. ¿Sí? Chantal, de 9 a 3 de la tarde. Sí, estamos en total normalidad. Ok, ¿listos? Muy jovencitos, entonces, ¿alguna otra pregunta o un comentario, ¿no? Más que preguntas, comentarios, ¿no? Y de ahí sacamos la pregunta, ¿no? A ver, creo que quiso preguntar a alguien. Alfonso, Augusto. Sí, quizá algunos compañeros aquí presentes sepan que digamos, para adquirir hábitos de estudio, sí se puede utilizar la motivación y la fuerza de voluntad, pero normalmente o generalmente suele fracasar, ¿no? Y pues yo, investigando por mi parte, encontré, digamos, otras fuentes de no motivación, sino de impulso para conseguir un objetivo. Algunos neuropsiquiatras dicen que la fuerza de voluntad y la motivación no son constantes justamente porque son estímulos momentáneos, porque la motivación con la música o con alguna recompensa intrínseca o extrínseca siempre tiene un final, ¿no? Claro. Se termina. Y ellos en las otras propuestas apuntaban más al deseo genuino de alcanzar un objetivo. Y eso también me conducía a la pregunta de si uno está completamente identificado con su objetivo, es más probable que lo consiga, ¿no? Y de ahí se puede partir por lo menos dos conclusiones, ¿no? De que uno puede estudiar con disciplina por algo que quizá no desea por completo, pero que utiliza técnicas para conseguirlo. Y en la otra situación en la que uno hace lo que quiere, lo que desea realmente, y pues eso genera una fuente de un impulso que, digamos, se puede prolongar más en el tiempo. Entonces, con esto más o menos quería hacer una reflexión, más que todo para aquellos que ya llevan tiempo tratando de aplicar estas técnicas, que la fuerza de voluntad y la motivación
siempre suelen ser digamos, por así decirlo, los impulsos más conocidos para nosotros empezar un cambio, ¿no? Pero también podría sugerirles esto, ¿no? Pensar realmente cuánto se identifica uno con lo que quiere hacer y a partir del momento en que ya sean sinceros realmente consigo mismos, digamos, el deseo podría decirse que automáticamente los podría llevar a eso, ¿no? Porque cuando alguien desea algo, normalmente lo quiere obtener. Quizás no sea parece algo más sentimental o emocional, sin embargo es como un propósito más profundo, ser honestos con nosotros mismos. Nada más quería aportar eso y saber qué opina sobre eso. ¿Qué opina de...? Sí, no te preocupes, bien, excelente, o sea, muy buen comentario y bueno, por ahora es la escuela de filosofía, ¿no? Todos, siempre las charlas en filosofía son para reflexionar, ¿no? Son muy buenas, salen muy buenas charlas en este caso, ¿no? Y buen aporte, ¿no? Ahí nombraste aquí algo muy importante, ¿no? Trajiste aquí lo que es la neuropsicología o el estudio del comportamiento humano a través del cerebro, ¿no? Sí, entonces el cerebro humano, ¿no? Recuerda que es una composición orgánica, ¿no? O les comento, diabetes ya lo sabe, ¿no? Comenta entonces, ¿no? Es una composición orgánica, ¿no? Es un órgano, ¿no? Que una de las principales actividades que produce actividad mental, conciencia, como el psiquis, dice, ¿no? En el ser humano, son las neuronas. Pero si no hay órgano filtrador, o sea, si no hay cerebro, no hay nada, no hay conciencia, como dice, ¿no? Entonces, esas neuronas se van a conectar unas con otras y producen un determinado tipo de comportamiento, ¿no? La base neuroquímica, ¿no? De neurotransmisores. Diferentes tipos de neurotransmisores se conectan unos con otros y producen, ¿no? Un estado energético, conciencia. Entonces, eso es lo que sabemos de lo que, en este caso, de cualquier tipo de comportamiento del ser humano, filtrado por el cerebro, ¿no? La complejidad viene, ¿no? Del ser humano, específicamente cuando se convierte en actividad mental, ¿no? Como dices tú, ¿no? Hay dos partes, ¿no? Dos casos, ¿no? Uno que utiliza todas las técnicas, ¿no? Técnicas idas por haber, pero en esas técnicas que está utilizando, está modificando su comportamiento, indirectamente sin que él lo desee, ¿no? ¿Sí? Y en el otro lado, hay otro sujeto que está muy motivado con lo que está haciendo, le gusta lo que hace y lo va a concluir porque es lo que le gusta, ¿no? Mientras que el otro lado no le gusta no le gusta lo que está haciendo, obviamente, pero va a utilizar todo tipo de estrategias para alcanzar esa meta. Ambos están trabajando en el comportamiento, ambos están modificando su comportamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que se dice, ¿no? Actividad mental. Traigo aquí desde la psicología un pensador muy antiguo ya, ¿no? De las veces arcaicas de la psicología, ¿no? Que es el psicoanálisis, ¿no? El profesor Sigmund Freud. Y él dijo, ¿no? Él dijo muy bien, las partes que inician la psicología moderna, ¿no? Sigmund Freud dijo, ¿no? El deseo. El deseo empieza por la pulsión. La pulsión es un estado orgánico en el cuerpo, fisiológico, ¿no? Que ya no entendemos en el cerebro humano, ¿no? Cómo funciona. Esa energía se llama pulsión. Hay pulsión de vida, hay pulsión de muerte. El sujeto, los dos sujetos que están haciendo algo, a uno que le gusta y a otro que no le gusta, están trabajando en la pulsión. La pulsión en este caso le está movilizando a que en este caso hagan todo ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, esa pulsión es igual a, en este caso, como le está diciendo, ¿no? Un proceso motivacional. Está en pleno estado de motivación, ¿no? Para alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces ya entendemos. Lo más complejo es cuando todo esto, ¿no? A modo de estudio y reflexión, ¿no? Falla, fracasa. ¿Qué pasa? Porque como estudiante yo no estoy alcanzando mis metas. Entonces Sigmund Freud lo dice, ¿no? Y ahora en psicología lo sabemos. El proceso motivacional está fallando. Está empezando un comportamiento nuevo que es la frustración, ¿no? Para el psicoanálisis no hay deseo, no tenemos deseo.
Entonces, ¿no? No estamos entendiendo que el deseo, en otras palabras, es igual al proceso motivacional que no está funcionando correctamente. Entonces, ¿no? Tenemos que nosotros ahí, como ser humano, ¿no? Entendiendo estas partes, ¿no? Complejas que tenemos nosotros, que al final de cuentas es actividad mental, ¿no? En este caso, nosotros, es muy complejo, ¿no? A veces nosotros no alcanzamos lo que queremos, es verdad, no alcanzamos lo que queremos, pero es importante que nosotros, ¿no? Nos mentalicemos que uno de los principales postulados, ¿no? Que hay en este caso, ¿no? En el ser humano es el trabajo. El ser humano tiene que trabajar sí o sí, ¿no? Entonces tiene que, lamentablemente, ¿no? Bueno, no lamentablemente, no digo, el trabajo es lo que nos separa de los animales, ¿no? Tenemos que sí o sí mentalizarnos que el ser humano, y eso tienen que entenderlo todos los jóvenes, ¿no? Tienen que metas que alcanzar, tienen que autorrealizarse, ¿no? Aquí nombro al profesor Abraham Maslow, ¿no? Que es, de repente ustedes lo han escuchado, teoría de las necesidades, ¿no? Hay teorías, hay necesidades básicas, las más simples, ¿no? Comer, dormir, usar desechos, tener familia, ¿no? De más adelante, ¿no? Y la última es la autorrealización. Entonces, si una de ellas falla, el ser humano enferma. Si no alcanzamos la autorrealización, lo que hemos planteado, lamentablemente vamos a tener un malestar psíquico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pensemos un poquito en nuestros pasados anteriores. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Mi abuelo siempre deseó tener en la familia, ¿no? En este caso, alguien que sea profesional. Yo lo soy. Mi hermano lo es, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, no se autorrealizó, ¿no? ¿Ven? Entonces, es una cadena. Entonces, nosotros, jovencitos, tenemos que, en este caso, ya, bueno, como profesionales, entenderlo así, ¿no? Nosotros tenemos que mentalizarnos, jóvenes, que estamos en proceso de convertirnos profesionales. Y como profesionales tenemos que pensar, ¿no? Utilizar todo este tipo de herramientas de conocimiento, ¿no? Para poder alcanzar un objetivo final, ¿no? Ustedes, con mucha mayor razón, ¿no? Su meta es sí o sí acabar su carrera. Utilicen, modifiquen su comportamiento, de ahí utilicen todas las estrategias de estudio, todas las metodologías de estudio, utilicen las técnicas y alcancen esa meta, ¿no? Sí, y yo creo que con esto, esta pregunta y reflexión y lo que yo he reflexionado, ¿no? Encaja con lo que tú has preguntado, ¿no? Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, entonces no hay más preguntas ni comentarios de reflexión, ¿sí? Entonces ya entramos a la parte final, que sería las técnicas de estudio, ¿no? Que ustedes probablemente ya, quizás ya las han escuchado, ya las han aplicado, ponerlas ¿no? En actividad. Vamos a expandir la pantalla, jóvenes, ¿ya? A ver, denme un segundito. Aquí sería, ¿no? Ya está. Muy bien, como les expliqué, ¿no? Entre estrategias de aprendizaje, mis hábitos de estudio, que la base importante es el comportamiento, la modificación, ¿no? ¿Sí? Obviamente que las condiciones son muy importantes, ambientales y personales, ¿no? Son fundamentalísimas. Están mis pautas que son importantes, ¿no? Organizar el tiempo, crear una rutina, ¿no? Establecer un lugar fijo, planificar, ¿no? Conocer pequeñas pautas, motivar mis logros, etcétera, ¿no? Y aquí vamos, ¿no? Con lo que son, en este caso, ¿no? Mis técnicas de estudio, o como se conoce en este caso, técnicas de análisis de contenidos, ¿sí? Muy bien. Miren, en este caso, ¿no? Una de las técnicas más importantes, ¿no? Que todos hemos utilizado desde muy pequeño, ¿no? El subrayado. El famoso subrayado, ¿no? Recuerda que el subrayado es una técnica, ¿no? En la cual tú utilizas una actividad comprensiva, ¿no? En esa actividad comprensiva estás tratando de encontrar el significado al contenido. Lo puedes hacer en este caso desde la idea principal o las ideas secundarias, ¿no? Que es como se trabaja este tipo de actividad en el subrayado. ¿Sí? ¿Listos? Entonces, en este caso, ¿no? Tú debes subrayar, ¿no? De forma, por lo común, vertical, todo lo que tú consideres más importante, la idea principal.
lo que tenga más sentido. ¿Sí? ¿Listos? Aquí es un ejemplito, por ejemplo, ¿no? El ejemplo es, ¿qué es el diálogo? El diálogo es una conversación, ¿no? Entre dos más personas llamadas interlocutores, mediante el cual se intercambia información, ¿no? Pensamientos, sentimientos. No es lo mismo mantener un diálogo oral, ¿no? Hablado, etcétera, ¿no? Vamos a otro contenido, el diálogo oral. ¿Qué es el diálogo oral, no? Ideas principales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las personas que hablan actúan alternativamente como emisores y receptores, ¿no? Hacer la palabra tiene ayuda a los gestos, entonación, voz y actitud. Entonces aquí ves, estamos marcando las ideas principales y las ideas secundarias, ¿no? Que es lo que siempre se trabaja en un subrayado. ¿Sí? ¿Listos? Muy bien. Antes de que pase para que lo sigan viendo todavía aún, ¿no? Ahora, mire, en el subrayado también, en este caso, tenemos 3 técnicas, ¿no? Que me estaba olvidando. El común, el horizontal o lineal, ¿no? Palabras claves. Después tenemos el vertical, que se emplea, en este caso, varias líneas en un mismo párrafo, ¿no? Siempre para destacar las ideas principales del párrafo. El otro, el estructural, que permite destacar las ideas, ¿no? Las ideas más importantes utilizando notas al margen, interrogantes con claves, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Otra técnica, notas o anotaciones al margen. ¿Listo? Estas, por ejemplo, se realizan siempre después de una prelectura o lectura rápida, ¿no? De un texto. Aquí, por ejemplo, estas anotaciones devienen de ideas principales. Estas se van descubriendo en párrafo en párrafo, ¿ya? Aquí puedes utilizar también tu diccionario para algunas palabras que no entiendas, no entiendas en este caso su contenido, ¿no? Si es que es necesario, obviamente, ¿no? Ahora, se puede elaborar las notas al margen haciendo preguntas, como por ejemplo, ¿no? ¿De qué trata este párrafo? ¿Qué dice realmente? ¿No? Sí, siempre para sintetizar el párrafo analizado. Este tipo de trabajo nos ayuda a realizar el estudio de forma más activa, más agradable, ¿no? Nos ayuda a comprender mejor el tema para posteriormente realizar un subrayado o un esquema también, ¿no? También nos ayuda a plantear los nuevos subtítulos del tema. ¿Sí? Aquí puedes verlo, ¿no? Es un ejemplito. Este es el texto, ¿ves? Y así como se ha trabajado, en este caso, en las notas, al mar. De la tierra, de la forma de tener los líquidos gaseosos, ¿no? Entonces puedes poner en materiales de tierra, ¿no? Atmósfera está formada por... separa las palabras, ¿no? Más importante, atmósfera gaseosa. Así. ¿Listos? De ahí tenemos lo que es el resumen. El resumen es una de las técnicas más utilizadas por el estudiante. ¿Sí? Entonces, ¿esta por qué? Porque esta nos orienta en el sentido y comprensión del texto que estamos analizando. ¿Ya? Consiste en la reducción de un texto respetando su sentido. Pero, ojo, jovencitos, acá vamos a utilizar las palabras del autor. En otras palabras, es reducir el texto, en este caso, la información principal. Un buen resumen no debe exceder más del 30% del texto original, ¿sí? Porque aquí debe reflejar las ideas principales, o sea, las más importantes, expresadas por el autor. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué debe en este caso contener? Incluir todo lo importante, prescindir de explicaciones secundarias y ejemplos. Redactar prescindiendo de la forma textual. Siempre tiene que ser una reacción personal. Bueno, en este caso tenemos que respetar, recuerden, las ideas del autor. ¿Ya? ¿Listos?
comprende el trabajo, elige las ideas, desarrolla las ideas principales, escribe un borrador primero, revisa tu resumen y elige el título. ¿Ya? Solo lo más importante, recuerda. La síntesis. Este tiene por finalidad exponer las ideas fundamentales de un texto, con palabras propias de quien lo realiza. Esto exige la transformación de lo leído en frases comprendidas y asimiladas. Aquí, por ejemplo, está en juego tu pensamiento reflexivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una elaboración personal y aquí utilizas un lenguaje propio, o sea, el tuyo, ¿ya? Esta técnica, jovencitos, nos ayuda a estructurar y ordenar información, facilitando tu comprensión y retención de lo analizado. ¿Sí? Para tal caso, ¿qué se necesita? ¿No? Realiza una lectura completa del texto, ¿no? Una segunda lectura en la que subrayas las ideas centrales, estas obviamente que te permiten analizar el texto, ojo, por si acaso. Ordena las ideas más sencillas hasta llegar a las más complejas. ¿Ya? Interpreta el texto integrando todas sus partes. Entonces, no te confundas entre lo que es la síntesis y el resumen. La síntesis con tus palabras tal cual. El resumen, las palabras propias del autor, reduciendo al máximo en ideas principales. ¿Ya? Y tenemos una técnica conocida, la de Pomodoro. ¿Sí? La técnica de Pomodoro. Mira, la técnica de Pomodoro, ¿no? Esta, por ejemplo, es una técnica que te ayuda, ¿no?, a que tu trabajo sea más productivo, ¿ya? El profesor Cirilo Pomodoro, en este caso italiano, en los 80, realizó este tipo de actividad, ¿ya? ¿Cómo funciona? Divide tus tareas, las que vas a realizar, ¿no?, específicamente por tiempos. Primero, ordena por lista de prioridades, va del 1, digamos un ejemplo, ¿no? Si tienes 10 títulos, divide 1, 2, 3, 4, o en este caso, ¿no?, los cuales tú crees los más principales. ¿Ya? Empieza a utilizar tu temporizador. Cada 25 minutos de intenso trabajo, de atención y concentración, ¿sí?, haces una pausa. Pausa activa se llama eso, ¿no? Una pausa promedio entre 5 minutos aproximadamente, por lo común. Si haces más largo, 35 minutos, tiene que ser 10 minutos. Esos 5 minutos, o ese tiempo de descanso de minutos para poder empezar es importante. En ese momentito, tú puedes levantarte de tu silla, del lugar donde tú estés estudiando, y moverte a cualquier lugar. ¿Ya? Moverte para cualquier lugar. ¿Ya? ¿Listos? Entonces, esta técnica de pomodoros, ¿no? Tú la puedes utilizar. Divide, por ejemplo, ¿no?, en lo que vas a estudiar. ¿Cuánto es el contenido que lo que vas a estudiar? Divídelo siempre en 4 pomodoros. No título 1, título 2, título 3, título 4, ¿no? O si son 10 títulos, divídelo de la forma que sea 4. Dependiendo de los títulos. Siempre en 4 pomodoros. Cada tiempo que vas a recorrer, ¿no? Si vas a extenderlo más tiempo, porque la actividad del material es muy larga o tiene mucho contenido, aumenta siempre cada 10. 35, 10 minutos. 45, 15 minutos. Así. ¿Sí? De descanso. Esta técnica es muy buena porque no es un descanso totalmente que no haces nada, ¿no?, sino que es un descanso activo porque tú todavía estás en concentración. En esos 15 minutos o 5 minutos todavía tu cerebro está recordando. Cito acá, ¿no?, tal cual. Nuestro cerebro todavía está en funcionamiento porque está en ese proceso de atención y concentración en determinada materia. Entonces, en ese descanso es activo. Deja un rato para volver a retomar. ¿Ya? ¿Listos? Entonces, estas son las técnicas de estudio muy importantes, ¿no? Sí, jovencitos. Y bueno, para culminar, ¿no?, como en este caso, ¿no?, hay una actividad consciente, ¿no?, que actualmente se está utilizando, conocida como la metacognición. No sé si la han escuchado por ahí, de repente, ¿no? La metacognición, ¿no? Esta metacognición
ya en este caso una actividad nueva que se está utilizando para trabajar lo que es el proceso de aprendizaje, pero simplemente es el hecho en el cual el sujeto tiene control consciente de su actividad cognitiva. ¿Qué tipo de actividad cognitiva? Pensamiento, atención, concentración, memoria. ¿Sí? Entonces, digamos, de esta forma, tú te haces consciente de la actividad que estás haciendo. ¿Sí? Tomas conciencia. Cuando digo que tomas conciencia, es que estás solamente centrado en tu actividad académica como estudiante. Claro que por ahí tienes que tener tus tiempos libres, que no excedan tu actividad, actividad en este caso académica, ¿sí? En este caso tenemos, ¿no?, estas habilidades metacognitivas que les puedo indicar, ¿no? Son dos, ¿no? Una primera en la cual tú reconoces todas tus habilidades o estrategias. En este caso aquí requiere, ¿no?, todas tus técnicas de estudio que estás utilizando. Subrayados, resúmenes, síntesis, etc. ¿No? Y en la segunda parte, ¿qué pasa? Vas a desechar, ¿no? Vas a tomar conciencia de qué tipo de actividades, ¿no?, te están ayudando a alcanzar ese objetivo. Consideras las más importantes y las que no, las desechas. ¿Ya? En esa actividad metacognitiva tenemos un proceso personal en el cual el sujeto, ¿no?, se da cuenta de sus, acá lo muy importante, ¿no?, sus limitaciones y también sus fortalezas, ¿no? Limitaciones. Eso, jovencitos, a veces nosotros negamos nuestras limitaciones, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, ir trabajando, ¿no?, poco a poco. Yo acá más o menos lo veo al estudiante, ¿no?, como, no sé si decirlo, ¿no?, a modo de comicidad, como un atleta, ¿no? Porque tú no puedes correr una maratón de 42 kilómetros después, digamos, me ocurrió el domingo, voy a correr los 42 kilómetros, ¿no? Es imposible. Igual el estudiante tiene que ir poco a poco alcanzando una meta. Un día 1 hora, otro día 2 horas, 3, 4, y poco a poco va alcanzando esa meta. Ahí tiene que darse cuenta de sus limitaciones y sus fortalezas, ¿no? Conocimiento de la tarea es otro conocimiento muy importante, que en este caso tú tienes que entender cuál es el objetivo, en este caso, de la materia que estás estudiando. Y de ahí aplicas tu conocimiento estratégico, ¿no?, donde incluye todas las técnicas que te he indicado. Y bueno, algo muy importante, ¿no?, en este caso la metacognicidad, ¿no?, que el sujeto tiene autocontrol y control de sus actividades. ¿Qué quiere decir con esto, no? Que sabe planificar, que sabe regular, que sabe tener técnicas de estudio, sabe cuándo y cómo aplicarlas. Jóvenes, en este caso, ¿no?, hay dos partes muy importantes. El estudiante que entra antes de la universidad y el estudiante que está, en este caso, ¿no?, dentro de la universidad. Antes de la universidad no va a utilizar tantos tipos de estrategias o técnicas o metodologías de estudio, ¿no? Porque en este caso la educación básica regular no lo demanda, pero en cambio, ya en este caso, la vida universitaria sí lo demanda, ¿no? Entonces, eso creo que es uno de los aspectos más reales en los cuales el estudiante o el sujeto, separando y viéndolo, no, a veces se resiste un poco, hay un mecanismo de defensa, ¿no? Aún pensamos de repente por nuestra juventud, ¿no? Estamos pensando o confundimos esa parte, ¿no?, entre el estudiante de básica regular, la secundaria, y el estudiante nuevo, ¿no?, en este caso de la vida universitaria, que tiene otras demandas, ¿no? Esa confusión conlleva a tomar malas decisiones, que les va a cobrar, en este caso, dicen, ¿no?, factura en el tiempo. Por ejemplo, no acabar en la hora que debieron acabar su carrera, ¿no?, lo cual va a conllevar a que pierdan oportunidades laborales de crecimiento y desarrollo, ¿no?, de autorrealización, como dice el profesor Abraham Maslow, ¿no?, como sujetos. Y así, pues, en este caso también, ¿no?, como dice el profesor Abraham Maslow, ¿no?, no enfermarnos por no cubrir esas necesidades, porque necesariamente el ser humano se enferma, ¿no?, por no cubrir esas necesidades. Hay frustración, ¿no? El famoso comportamiento que decimos la frustración conlleva, en este caso, ahí vienen todos los problemas, ¿no? Problemas de actividad mental, problemas de nuestra conducta, más adelante, orgánicos. ¿Sí? Bueno, muy jovencitos, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, creo que no hay preguntas.
Ha estado muy clara la exposición y muy valiosa también para los estudiantes. Entonces, simplemente me queda agradecer al doctor Julio César Abarca Cordero por habernos acompañado en esta exposición y además por darnos un poquito de su tiempo para ilustrar estos temas que son de mucha utilidad para nuestros estudiantes. De la Escuela Profesional de Filosofía le agradecemos mucho, doctor Julio César Abarca, y será hasta una próxima oportunidad. Sí, en este caso, profesora, doctora, disculpe, ha sido un gusto el día trabajar con el día de hoy con ustedes, ¿no? Cualquier otro tipo de actividad que ustedes deseen, sí, estaremos dispuestos en este caso nosotros a brindarles su apoyo. Muchas gracias, doctor, por su disponibilidad. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, jóvenes, espero que les haya servido estas técnicas y pónganlas en práctica, por favor. Muchas gracias con todos y hasta luego. Que tengan un bonito día.